La guerra siempre ha invitado a contar historias raras. A menudo estos relatos caen en las grietas de la historia, dejando paso a casos más consolidados, de honor y valentía. Sin embargo, si uno busca en las grietas y escarba, descubrirá que detrás de la historia que conocemos y nos han enseñado, hay un montón de historias anómalas y francamente extrañas. Una de estas es, sin duda, la vez que un submarino alemán de la Primera Guerra Mundial fue atacado y hundido por un monstruo gigantesco marino. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Durante los sangrientos días de la Primera Guerra Mundial, el Canal del Norte, que conecta el Mar de Irlanda con el Océano Atlántico, fue uno de los principales objetivos de los alemanes contra la navegación británica. Dado que el canal solo tiene 15 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, servía para crear un cuello de botella desde el que las fuerzas navales alemanas podían eliminar a los británicos a su antojo. Y de hecho, durante siglos este lugar había sido considerado coto de caza privilegiado para diversos piratas y corsarios. Una de las armas alemanas más temidas en la zona durante la guerra eran los submarinos, normalmente conocidos como naves monstruosas que hundían buques mercantes y militares a un ritmo alarmante. Uno de estos submarinos era el llamado SMV-85, que era un submarino tipo V3 de la Armada Imperial Alemana, con una tripulación de 34 personas y comandado por un capitán llamado Günther Kretsch. En abril de 1918, el V-85 vigilaba las aguas de Belfast, en Irlanda, en busca de problemas. Pero, una noche, serían los problemas lo que les encontrarían a ellos. En las primeras horas del 30 de abril de 1918, el V-85 fue descubierto misteriosamente flotando en la superficie por la vigilancia británica Coreopsis. En esa época los submarinos eran un arma de guerra y terror bastante novedosa y temida, conocidos por ser invisibles y mortíferos asesinos de alta mar, por lo que fue toda una suerte para los británicos encontrarse con uno que básicamente era un blanco fácil a plena vista. Inmediatamente dispararon contra él, y el submarino comenzó a hundirse sin ningún intento de represalia. Las cosas se pusieron aún más turbias cuando el buque británico se acercó y la tripulación del submarino se rindió rápidamente sin oponer resistencia. La tripulación del buque británico estaba totalmente desconcertada. La única vez que la mayoría de las tripulaciones veían acercarse a un submarino era cuando un torpedo serpenteaba por el mar hacia ellos, y tener a todo un submarino simplemente sentado y esperando a ser hundido, y su tripulación apresada sin incidentes, era alucinantemente extraño. No fue hasta que los alemanes fueron llevados a bordo y el capitán Günther Kretsch fue interrogado que la razón se hizo supuestamente más clara y a la vez más insólita. Kretsch informó de que el submarino había salido a la superficie durante la noche para recargar las baterías y que en ese momento se había producido una violenta oleada de agua espumosa por la proa de estribor. Cuando Kretsch y algunos miembros de la tripulación fueron a investigar, una criatura que el capitán describió como una extraña bestia salió de repente del agua fría y oscura y empezó a trepar por el costado de la nave, lo que hizo que todo el submarino empezara a inclinarse hacia un lado. La bestia fue descrita como enorme, con una cabeza pequeña con grandes ojos profundamente incrustados en un cráneo con cuernos y una gran boca con dientes afilados que brillaban a la luz de la luna. El extraño monstruo alcanzó el cañón de proa y comenzó a atacarlo ferozmente, mordisqueando el arma con sus formidables mandíbulas y agitándose de un lado al otro, temiendo que el submarino siguiera inclinándose bajo el peso de la criatura. Hasta que la escotilla abierta golpeara el mar y hundiera el submarino, todos los tripulantes disponibles habían abierto fuego contra el misterioso atacante, pero la cosa se había negado a soltar el montaje del cañón. Fue necesaria una intensa ráfaga de disparos para que el monstruo abandonara su feroz agarre, tras lo cual desapareció en el mar sin que se conozca su destino final. Al parecer, la inspección del submarino tras el repentino y brutal ataque había demostrado que, además del cañón destrozado, arañado y retorcido, las placas delanteras del casco habían sufrido daños suficientes para impedir que el submarino volviera a sumergirse. Por eso, habían permanecido indefensos en la superficie a la espera de que sus enemigos los encontraran. La tripulación, cansada y atardada por el encuentro, ya no tenía fuerzas para luchar cuando el buque británico fue por ellos, y casi agradeció que se les liberara de la dura prueba.
Es un relato aterrador y dramático, pero curiosamente el informe oficial registrado por los británicos sobre la captura del V-85 no hace mención de tal criatura, leyendo simplemente V-85 Cretch Gunter, 30 de abril, frente a Belfast Lough Gunfire, hundido por el buque a la deriva Coreopsis. Se llevó a la tripulación antes de que la nave se hundiera. Durante años esto fue todo lo que había, dejando que lo que realmente ocurrió ahí fuera un completo misterio, hasta que Dwight Messimer, historiador naval estadounidense y detective retirado del Departamento de Policía de San José en California, rebuscó en las cámaras acorazadas de la Administración Nacional de Archivos y Registros, el NARA de Estados Unidos. Buscó los expedientes completos de la Marina Alemana de 1850 a 1945, que los aliados habían capturado y copiado en 4.317 rollos de microfilm, ahora almacenados en las instalaciones de NARA, en Maryland. Messimer pudo obtener más información sobre el incidente del V-85, incluidos archivos que contenían al menos 4 entrevistas con miembros de la tripulación, incluido el propio Cretch, y en ninguno de estos se menciona a un monstruo marino. Según estos archivos recién desenterrados, el V-85 había realizado una inmersión forzosa tras avistar fuerzas británicas, y que en ese entonces habían sufrido una inundación debido a que la escotilla de la torre de mando no estaba bien cerrada. De hecho, la culpa de todo la tuvo Cretch, que había insistido en instalar un calentador en el compartimiento de los oficiales, y los cables que lo alimentaban estaban tendidos en la sala de control a través de una torre de mando, lo que comprometía su capacidad para estar completamente sellada. A medida que entraba el agua, las bombas, las baterías y los motores eléctricos empezaron a fallar, y el aire también empezó a llenarse de gas emitido por las baterías inundadas. Enfrentando una muerte inminente, Cretch ordenó que el submarino saliera a la superficie, tras lo cual la tripulación pudo atravesar la puerta de la sala de control y abrirse paso contra el agua que estaba entrando, para salir de la nave por esa misma torre de control. En la superficie, el submarino recibió un intenso fuego del Coreopsis, pero no pudo devolver el fuego porque toda su munición estaba bajo el agua. Entonces simplemente hundieron el submarino para mantenerlo fuera del alcance del enemigo y esperaron a ser hechos prisioneros. Por esta razón la tripulación fue tan fácil de capturar, sin que se mencionara que simplemente se sintieron aliviados a ser rescatados del monstruo marino que merodeaba por las oscuras aguas que les rodeaban. En resumen, según estos registros, no hay pruebas de que el V-85 fuese atacado por un monstruo marino. De hecho, no se menciona en absoluto a tal bestia. Se han propuesto varias teorías para explicar este hecho. Se ha sugerido que la Marina Británica podría haber intentado ocultar las circunstancias reales que rodearon al incidente. Tal vez sea más plausible la idea de que los británicos simplemente no creyeron las divagaciones del angustiado capitán del submarino alemán y escribieron algo que tuviese más sentido. El arqueólogo e historiador náutico Heinz McCartney, investigador de la Universidad de Bournemouth, se refirió a este tipo de historias diciendo lo siguiente: se inscribe en una larga tendencia que se remonta al menos a la década de 1930, en la que estas extravagantes historias marinas se añadían a los submarinos alemanes de la Primera Guerra Mundial. No sé por qué, pero la Primera Guerra de los Submarinos atrae estas historias. Hay submarinos embrujados como el V-65, que supuestamente tenía un tripulante muerto que embrujaba toda la nave, y luego el V-28, del cual se supone que fue atacado por otro monstruo marino. En realidad es imposible saber qué pensar de todo esto, y no hay pruebas que demuestren que la extravagante historia ocurriera en ningún sentido. En 2016, los restos de un submarino alemán de la Primera Guerra Mundial fueron descubiertos frente a la costa de Escocia por ingenieros marinos que inspeccionaban el trazado de un cable submarino de alta tensión, y se cree firmemente que se trataba del V-85. Esa fue una noticia emocionante en su momento, ya que se trataba de un submarino alemán. Además, se podría demostrar si realmente existió algún daño que concuerde con las afirmaciones de los monstruos marinos, pero las imágenes del sonar no son lo bastante claras como para mostrar nada importante, y nadie parece haber estado dispuesto a emplear el dinero y los recursos necesarios para bajar hasta ahí y comprobarlo. Al final todo el asunto carece de pruebas o fuentes reales de donde surgió toda esta extraña historia, así que no nos queda más remedio que preguntarnos si se trata de un caso perdido de alto secreto de la guerra o de una captura rutinaria en tiempos de guerra que cobró vida propia en el mundo de la criptozoología. Es difícil de decir, pero sea cual sea la respuesta,
el extraño relato del V-85 ha pasado a la historia como mínimo, como una experiencia muy extraña. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.